Hola hermanos y hermanas del Centro Cristiano de Chilpan, de Pachuca, hermanos de Chahuento, hermanos del Rosario, de Chincocuac. Que el Señor me los bendiga a todos y oro porque las bendiciones de Dios lleguen sobre sus vidas. Y en esta hora estoy preparando mi corazón para poder compartirles con ustedes el tema. Pero antes de compartirles el tema, quisiera recomendarles que se cuiden mucho. Debido a la pandemia nos vimos en la necesidad de suspender las reuniones nuevamente y estaremos reanudando nuestras actividades hasta el segundo domingo de febrero, si Dios nos permite. Así es que, discúlpenme, no está en mis manos el poder continuar reuniéndonos. Se sale de nuestras manos, tenemos que sujetarnos a lo que Dios nos permita. Si es que hermanos y hermanos, cuídense. Y la película pues también la pospusimos y la vamos a pasar precisamente, si Dios nos permite, el segundo domingo de febrero. Comuníquele a otro hermano o a todos aquellos que compraron su boleto que por favor sean pacientes con nosotros, nos tenemos que cuidar para que no se contagie nadie, y si se contagian pues estaremos orando para que se sanen, como lo hemos estado haciendo por muchos, y gracias a Dios están saliendo bien. Si es que cuídense, no dejen de orar, no dejen de leer la Biblia, no dejen de escuchar los temas que han de servir como alimento para sus vidas. El tema que les voy a compartir es los que mucho aman. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti para suplicarte que obres con tu Espíritu Santo en el corazón de tus hijos, de tus hijas que están ahí en su casa, y permite que ellos, así como yo, podamos amarte mucho por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, especialmente por haber enviado a Jesús a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, y de esa manera liberarnos del poder del pecado, liberarnos del poder del diablo, liberarnos de ir a parar al infierno. Y aparte de eso, Señor, nos has dado la oportunidad de empezar una nueva vida en la tierra, y quiero que pongas esto de corazón de tus hijos para que juntos, tanto ellos como yo, podamos tener en nuestro corazón ese ánimo para amarte mucho y demostrarlo siendo obedientes a tu palabra y amando a nuestros prójimos como tú quieres que los amemos. Obviamente, Señor, oro para que cada uno de nosotros empecemos por casa como tú nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos con tu Espíritu Santo y ministrale con tu Espíritu Santo a tus hijos que están ahí en casa, para que todos te amemos mucho y estemos dispuestos a leer tu palabra, estemos dispuestos a orar, estemos dispuestos a volver a congregarnos para alabarte y adorarte juntos y mostrarte de esa manera el amor que hay en nuestro corazón, que debe de ser mucho el amor que debe de haber en nuestro corazón para contigo. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo así se lo haga entender a cada uno de tus hijos, desde el más chico hasta el más grande, que están ahí en sus hogares y que reciben este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema es los que aman mucho. Antes de darle los mandamientos al pueblo de Israel, antes de decirles cómo deberían de vivir, antes de decirles que lo amaran, primero los liberó de la esclavitud, los liberó de Faraón y los liberó de los egipcios. Después de 430 años de ser esclavos, Dios decidió liberarlos, y de una forma milagrosa, pues para ello tuvo que enviar 10 plagas terribles, y después de ello tuvo que abrir el Mar Rojo para que pasaran hacia el desierto. Ya estando en el desierto, de forma milagrosa les dio a beber agua, les dio a comer un alimento que caía del cielo y llamado maná, les dio la victoria sobre los amalecitas que los atacaron estando en el desierto, y después de todo esto les dio los mandamientos, y una vez que les dio los mandamientos, les dio el conocido así, el gran mandamiento, como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Dice así: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entiéndase esto, alguien a que Dios le ha hecho tanto bien, a lo mejor no era necesario que se le dijera: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todo lo que Dios hizo por ellos, debió ser suficiente para que lo amaran, y mucho, mucho, mucho. Pues Dios se manifestó a ellos de una manera impresionante, milagrosa, maravillosa. Por eso digo yo que no era necesario que a ellos se les dijera que amaran a Dios mucho,
Sin embargo, se los tuvieron que decir. Repito, con todo lo que Dios hizo por ellos debió ser suficiente para que lo amaran y mucho, y lo demostraran siendo obedientes. Sin embargo, se les tuvo que decir, como hoy en día se nos tiene que decir a cada uno de nosotros, que amemos a Dios con todo el corazón y de toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Y cómo se demuestra que alguien ama a Dios? Pues solo guardando sus mandamientos. No hay otra forma de mostrar que amamos mucho a Dios más que a través de guardar sus mandamientos o vivir de acuerdo a su palabra o hacer las cosas de acuerdo a su palabra. Como Dios se lo dijo al pueblo de Israel, no hay otra forma. Así está escrito en este mismo libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, verso 1 dice: amarás pues al Señor tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. No nomás un día, diario. Y yo diría, desde que amanece hasta que uno se acuesta, uno tiene que obedecer y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios todos los días. O como se los dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, y está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. No hay otra forma de mostrar que amamos mucho a Dios más que guardando sus mandamientos. El pueblo de Israel, sin que nadie les dijera que amaran a Dios, lo debieron o lo deben de amar. ¿Por qué? Porque Dios los amó a ellos primero y se los demostró con todos los milagros y maravillas que Dios hizo por ellos para liberarlos del poder del enemigo, de Faraón y los egipcios. Por eso es que lo deben de amar, y mucho, sin que nadie les dijera y les diga que lo amen. Hoy en día todos los cristianos también debemos de amar a Dios, y mucho. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero, como lo dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, verso 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es o debe de ser algo natural el amar mucho a alguien que nos hace mucho bien, y más cuando ese alguien nos libera de nuestros enemigos, nos sana, nos ayuda, nos da lo que necesitamos, como lo hizo Dios con el pueblo de Israel, y como lo hizo Dios cuando envió a su Hijo Jesucristo para liberarnos del poder del diablo y del infierno por la eternidad, ya que debido al pecado todos estábamos bajo el poder del diablo y destinados al infierno, como lo dice el mismo apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, verso 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y luego nos dice lo más importante para usted y para mí: ¿para qué? Para que amemos a Dios mucho. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cabe señalar que desde el Antiguo Testamento quedó establecido que la única manera de recibir el perdón de pecados y de acuerdo al contexto y ser libres del diablo y de ir al infierno era por el medio del derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios fue Jesucristo, tal como lo dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Vamos a leerlo solamente después de los 2 puntos que dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a deshacer las obras del diablo, o en otras palabras, a liberar al hombre del poder del pecado y del diablo y del infierno. Y para ello tuvo que hacer algo nunca visto. Para ello tuvo que morir en la cruz y ser derramada su sangre hasta la última gota, con la cual Él estaba pagando por los pecados de todo el mundo. De esa forma Dios nos estaba mostrando cuánto nos ama. Pues es muy importante, hermano, que usted sepa esto para que realmente respondamos a aquel que nos amó tanto, enviando a su único Hijo Jesucristo. Por eso es muy importante que sepamos esto, para que le respondamos mostrándole que le amamos mucho. Por eso dice Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios amó primero al pueblo de Israel y se los demostró liberándolos de la esclavitud.
dándoles agua y comida en medio del desierto y de forma milagrosa. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, dice que Dios nos amó primero y nos lo demostró con hechos, al haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y pagar con su sangre por los pecados de todos nosotros. Ahora lo único que tuvimos que hacer y debemos de hacer para ser libres del poder del pecado y del diablo y del infierno es arrepentirnos, y en cuanto nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él nos perdona y nos libra del poder del pecado y del diablo y del infierno. Motivo por el cual lo debemos de amar mucho. Todos, desde el más chiquito hasta el más grande, debe de amar mucho a Dios, y lo debemos de amar todos, porque Él nos amó primero. Y se debe de notar, hermanos, en ustedes y en mí, que amamos a Dios. ¿Cómo se nos debe de notar? Que la gente mire en nosotros un gran testimonio, que la gente mira que nosotros amamos mucho a Dios, porque obedecemos sus palabras, porque damos buen ejemplo, damos buen testimonio. Porque hacemos lo bueno y no lo malo, porque somos buenos trabajadores, porque somos buenas esposas, porque somos buenos hijos, porque somos buenos esposos. Así es como nosotros podemos demostrar al mundo entero que amamos mucho a Dios. No hay otra forma de mostrar que ama a alguien mucho a Dios, solamente a través de la obediencia. Y yo digo que lo debemos amar mucho, porque seguramente fueron muchos los pecados que Él nos perdonó. A mí, hermanos, yo estoy tan agradecido con Dios que puedo decir que para mí Él lo es todo, porque cuando yo llegué a Cristo, yo venía de haber cometido tantos pecados que creí que yo no era digno de Él. Creí que yo me iba a ir al infierno derechito por todos los pecados que había cometido, pero de pronto me compartieron la palabra y me dijeron que Dios me amaba mucho, basándose en San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese día, al saber que Dios me amaba a mí, me dio una esperanza, porque ese día yo me arrepentí de todos mis pecados y recibí a Cristo. Y desde aquel entonces no me he apartado del Señor, y creo que nunca me voy a apartar. Sé que a veces es difícil el vivir el cristianismo como Dios manda, porque a veces nos pasan cosas, a veces vienen pruebas, a veces vienen ataques, a veces suceden cosas que podrían, cosas que podrían hacer que nos apartemos de Dios y de su palabra, pero no, hermanos. Yo puedo entender que si vivo, he de vivir para Dios y para hacer lo bueno y recto delante de Él, y para enseñar a vivir a la gente, a vivir de acuerdo a la palabra y vivirla yo mismo, porque eso es lo que me ha traído bendición. Repito y digo que lo debemos amar mucho, porque seguramente fueron muchos los pecados que Él nos perdonó. Lo debemos de amar mucho, como se los comenté hace un momento, porque a mí me perdonó muchos pecados. Yo creo que a todos. Por eso es que lo debemos de amar mucho, porque éramos esclavos del diablo y estábamos destinados al infierno, y nos liberó y nos salvó del infierno y nos dio la oportunidad de vivir una vida nueva en la tierra. Como lo dice la Biblia en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No solo nos dio y nos da chance de vivir una vida nueva en la tierra, también nos ha permitido tener muchas bendiciones. Yo he tenido muchas bendiciones, he estado viviendo cosas que jamás me imaginé vivir.
Esas son las bendiciones que Dios me ha permitido tener, como seguramente a ustedes también. Dios les ha dado muchas bendiciones y nos ha dado cosas que no teníamos antes. Hoy las tenemos. Gracias a Dios. Hay quienes no tenían hijos y no podían tener hijos y hoy tienen hijos. Hay quienes no tenían trabajo y batallaban tanto por encontrar un trabajo y hoy tienen un buen trabajo. Hay quienes no podían dejar un vicio y hoy en día ya dejaron ese vicio. Cosas que no teníamos antes, hoy las tenemos gracias a que Dios llegó a salvarnos. Cosas que nunca habíamos visto, las hemos visto. Hemos visto respuestas a nuestras oraciones, hemos visto liberaciones de gente poseída por demonios, hemos visto sanidades, hemos visto restauraciones, hemos visto a personas que eran malas convertirse en buenas. Por todo el bien que hizo Dios por el pueblo de Israel y por todo el bien que nos ha hecho a ustedes y a mí, lo debemos de amar. ¿Cuánto? Mucho. Porque Él nos amó primero. Y con hechos, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero y nos lo demostró con hechos. Al pueblo de Israel, liberándolo de la esclavitud de Egipto, dándoles de beber agua en el desierto y dándoles de comer y cubriendo todas sus necesidades durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Por ese motivo, ellos fueron amados por Dios primero, ahora ellos tendrían que amarle a Él y mucho. También nosotros debemos de amarlo mucho a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cómo nos lo demostró? Enviando a Jesucristo para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. En cierta ocasión, un fariseo invitó a Jesucristo a comer en su casa. Y una mujer que era pecadora se enteró y fue a esa casa. Y al ver a Jesús, esta empezó a llorar postrada a sus pies. Y le jugó sus pies con sus cabellos. Y luego se los besó y se los perfumó. Y el fariseo pensó, si este hombre fuera profeta, sabría que la mujer que le tocó era una pecadora. Jesús le dijo al fariseo como para responder a lo que pensó. Y le puso este ejemplo. 2 hombres le debían dinero a alguien. Uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Y como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Quién de estos dos le debería de amar más? El fariseo respondió, el que le debía más. Así es. Por eso es que esta mujer me ama mucho, porque sabe que todos sus pecados, que eran muchos, han sido perdonados. Porque al que se le perdona poco, poco ama, y al que se le perdona mucho, mucho ama. Usted puede leer esta enseñanza, usted lo puede leer, todo el pasaje en casa, está en el libro de Lucas capítulo 7 del 36 al 50, léalo, para que de esa manera usted también tenga en su corazón ese querer como ese hacer, el amar mucho a Dios, demostrándolo por todo lo que el bien que nos ha hecho, especialmente por haber enviado a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados, de esa manera liberarnos del poder del diablo, del poder del pecado, del poder del diablo y de ir a parar al infierno. Con este ejemplo nos debería de quedar muy claro que tanto judíos como todos los cristianos que hemos sido perdonados y estamos viviendo una nueva vida y libres del poder del pecado y del diablo, deberíamos de amar a Dios mucho. Los judíos por todo lo que Dios ha hecho por ellos, y los cristianos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, especialmente por haber enviado a Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Y una vez que nos arrepentimos, nos perdonó y nos libró del poder del pecado y del diablo.
y del infierno. Repito, también nosotros debemos de amar mucho a Dios por haber enviado a Jesucristo a pagar por nuestros pecados, y una vez que nos arrepentimos, nos perdona y nos libra del poder del pecado y del diablo y del infierno, y nos está permitiendo hoy en día vivir una vida nueva a ustedes y a mí. Motivo suficiente, hermano, hermana, creo yo, para amarle mucho y demostrarlo con hechos, como lo dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Desde que alguien se arrepiente de verdad y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador personal, desde ese momento se le debe de enseñar a amar a Dios, no poquito, sino mucho, y con hechos. ¿Por qué? Porque Dios lo amó primero al haber enviado a Jesucristo para salvarnos del poder del pecado y del diablo y del infierno, y darnos chance de vivir una vida nueva. Por esos hechos, aunque no nos dijeran que lo amemos, lo debemos de hacer, ¿o no? Esto lo tenemos que enseñar a todos los nuevos, y a los ya no muy nuevos, pues les tenemos que recordar que tenemos que amar mucho a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿o no? Yo creo que sí. Lo que Dios hizo por nosotros debería ser suficiente para amarlo mucho, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y precisamente hablando de esto, me ha tocado mirar a matrimonios por los cuales estoy orando y sigo orando, que Dios los bendiga mucho, porque se han tenido que se separaron, y después de separarse regresaron a su hogar los dos, y el uno con el otro se perdonaron todas las faltas que cometieron, y me ha tocado decirles: hoy precisamente se van a amar más, o vas a amar más a tu esposa. ¿Por qué? Porque ella te perdonó todas tus faltas que cometiste, y al que mucho se le perdona, mucho ama. Tú tienes que demostrarle a tu esposa que por haberte perdonado, ahora tú la amas mucho más que antes. O le hemos dicho a la esposa: también usted, ahora que su esposo la ha perdonado, usted debe de amar mucho más a su esposo que antes, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Amar a Dios mucho implica solo 2 mandamientos, vamos a verlo hoy, como lo dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que amar a Dios mucho solo implica 2 mandamientos. Y de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. O en otras palabras, de estos 2 mandamientos, el cumplir con estos 2 mandamientos es suficiente para demostrar que amamos a Dios mucho, porque eso es lo que nos enseña toda la Biblia: amar a Dios y al prójimo. ¿Cuánto? ¿Mucho o poquito? Mucho. Pues si Dios le perdonó a usted un montón de pecados, Dios me perdonó a mí un montón de pecados, y a cada uno de nosotros nos perdonó muchos pecados y nos ha bendecido con la salvación y la vida eterna por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de amar a Dios? Pues mucho. Eso es lo que nos enseña toda la Biblia: amar a Dios y al prójimo, no poquito, sino mucho. Así que el amar a Dios mucho implica, en primer lugar, vivir diferente a como vivíamos antes. Ahora tendremos que demostrar que amamos a Dios mucho, tomando en cuenta sus mandamientos como la base para nuestra forma de vivir, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, verso 15: si me amáis, guardad, ¿qué? Mis mandamientos. Así es que, hermano, hermana, este verso es el verso a memorizar de este tema. Juan
capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guarde este mensaje en su cabecita, guarde este texto bíblico en su cabecita, en su corazón. ¿Para qué? Para que no se le olvide que a Dios hay que amarlo mucho, demostrándolo, guardando sus mandamientos. Así es que dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto significa vivir de acuerdo a su palabra. Así que no se trata solo de decir que amamos a Dios o cantarle que lo amamos. Es parte de lo que debemos de hacer, pero la mejor forma es viviendo y haciendo todo conforme a su palabra. O sea, siendo obedientes en todo lo que nos pide, en todo. Y puedo mencionar muchísimas cosas en las que Dios nos pide que seamos obedientes. Pero espero que usted traiga a su mente todas las cosas en las que Dios nos pide que seamos obedientes, porque usted ha estado leyendo la Biblia y en la Biblia Dios le ha estado mostrando en qué cosas tiene que ser obediente el papá, en qué cosas tiene que ser obediente la mamá, en qué cosas tiene que ser obediente el hijo, la hija, en qué cosas tiene que ser obediente el suegro, la suegra, en qué cosas tiene que ser obediente la viuda, el viudo, en qué cosas tiene que ser obediente el niño y la niña. O sea, usted que está leyendo la Biblia a diario, ahí a través de ella Dios le está mostrando todas las cosas en las que tiene usted que ser obediente, así como Dios me lo muestra a mí. Así es que la mejor forma de demostrar que amamos mucho a Dios es viviendo y haciendo todo conforme a su palabra. Y este es el principal y gran mandamiento, dijo nuestro Señor Jesucristo. Amar al Señor siendo obedientes a su palabra en todo. Y en segundo lugar, amar mucho a Dios y vivir la vida nueva implica amar también a nuestros hermanos en la fe y de sangre, como lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 21, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, debemos de amar mucho a Dios. Debemos amar mucho a Dios, pero también Él nos dice y Él nos manda que tenemos que amar a nuestro hermano. El amar mucho a Dios, repito, solo lo podemos demostrar por medio de la obediencia. Y entre lo que nos pide Dios es que amemos a nuestros hermanos de sangre y de la fe. Y no solo con palabras, sino con hechos y en verdad, ayudándoles si está en nuestras posibilidades, dándoles lo que necesitan, porque está escrito en la Biblia, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 17 y 18, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así es que, por medio de este tema, Dios nos recuerda que lo debemos de amar mucho por todo lo que hizo por ustedes y por mí, especialmente por haber enviado a Jesucristo a morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Lo debemos de amar mucho a Él, y el amar mucho a Dios implica también amar mucho al prójimo y demostrarlo con hechos. A Dios siendo obedientes en todo, y al prójimo y al hermano o a la hermana ayudándoles. Si está en nuestras posibilidades hacerlo, lo tenemos que hacer. De esa manera estaremos demostrando que amamos mucho a Dios y mucho al prójimo. En conclusión, para el pueblo de Israel, el amar mucho a Dios debió de ser algo natural y en respuesta a todo el bien que les hizo. Dios les demostró que los amaba y lo demostró con milagros y dándoles lo que necesitaban. Y hoy en día, de igual manera, debe de ser algo natural que amemos a Dios por haber enviado a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados y liberarnos del poder del diablo y del infierno. Y por la gran bendición de vivir una vida nueva en la tierra y en el futuro la vida eterna.
Nada más por eso tenemos que amar a Dios mucho, casi nada. Dios ha hecho todo para que ustedes y yo estemos bien. Dios ha hecho todo para que ustedes y yo aseguremos nuestra estancia en el cielo. Por eso es que lo tenemos que amar mucho. Hoy vamos a recordar, tomando la cena del Señor, todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros y recordando de esta manera el gran amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque Él nos amó primero y para que lo amemos mucho, siendo obedientes a su palabra y amando a nuestros prójimos mucho, no poquito, hermanos. Dios es amor y somos hijos de Dios, y los hijos de Dios tenemos que amar a nuestros hermanos en la fe y a nuestros hermanos en la sangre con hechos, ayudándolos si es necesario, a veces cubriendo alguna necesidad que tengan, si están nuestras posibilidades. La pregunta es de este tema: ¿amamos a Dios mucho? Porque al estar revisando este tema me encontré, en verdad, hermanos y hermanas que están allá, quien está escuchando este tema, me encontré que no lo estamos amando mucho, que no lo estamos amando como Él quiere que le amemos. Él nos hizo tanto bien, Él le hizo tanto bien al pueblo de Israel, y Dios nos hizo tanto bien a nosotros al haber enviado a Jesús a salvarnos. Pero al estar revisando este tema dije, yo creo que nos falta a todos. Hoy vamos a recordar precisamente todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y recordando de esta manera el gran amor de Dios para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. La pregunta es, ¿amamos a Dios mucho? Otra pregunta, ¿cómo lo estamos demostrando? Si no lo estamos demostrando, entonces hay que pedir perdón a Dios y demostrarlo con hechos, siendo obedientes. ¿Qué les parece si oramos y nos probamos a nosotros mismos para ver si estamos amando a Dios mucho, si estamos amando al prójimo como Dios quiere que lo amemos? Y si no lo estamos haciendo, hay que pedir perdón a Dios, y si es necesario a su prójimo, ya que hoy vamos a recordar cuánto nos ama Dios y lo que tuvo que sufrir Jesucristo en la cruz para liberarnos del poder del pecado y del diablo, participando de la cena del Señor, llamada así. ¿Qué le parece si antes de tomar la cena usted revisa y se pregunta a sí mismo, ¿estoy amando a Dios mucho? ¿Cómo le estoy demostrando? Si usted o alguien se confronta con estas dos preguntas, ahí en casa donde está, y se da cuenta que no está amando a Dios mucho como debería de amarlo. Y hoy precisamente todos los bautizados en agua principalmente, vamos a tomar la cena del Señor, y antes de tomarla, confróntese con estas dos preguntas. ¿Estamos amando a Dios mucho como debe de ser? ¿Estamos amando al prójimo mucho como debe de ser? Si nos encontramos faltos de ello, hay que pedirle perdón al Señor. Y una vez que le pidamos perdón, vamos a poder participar de la cena del Señor hoy, que consiste en comer un pedazo de pan sin levadura y tomar un poquito del fruto de la vid, que es el vino, que en este caso nosotros usamos jugo de uva. El pan sin levadura simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en la cruz del Calvario por ustedes y por mí. Y el fruto de la vid, el jugo de uva,
o vino simboliza la sangre que tuvo que ser derramada en la cruz en propiciación por nuestros pecados. Ahí donde está, cierre sus ojos y empiece a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, oro a ti para suplicarte que tengas misericordia de mí, porque yo debo de amarte mucho, mucho, por todo lo que hiciste por mí, por haberme perdonado desde hace más de 40 años. Tú me perdonaste y yo no puedo olvidar que tú me perdonaste. Yo llegué a ti lleno de pecado, lleno de maldad, después de haber cometido tantas cosas tan feas. Llegué a ti, tú me hablaste, me hiciste saber que me amabas, me perdonaste. Y una vez que me perdonaste, me enseñaste a amarte, me enseñaste tu palabra, me enseñaste el camino a seguir. Y aquí estoy, Señor, sigo agradecido contigo. Y estoy enamorado de ti, Señor. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo creo que no te he amado mucho, tal como debería de amarte, por lo cual te digo, perdóname. Como seguramente algunos de tus hijos ahí en casa pueden reconocer que no te han amado mucho como debe de ser. A lo mejor algunos no hemos amado a nuestro prójimo como debe de ser, porque tu palabra dice, el que te ama mucho tiene que amar mucho también a su hermano, a su hermana. Y aquí estamos, Señor, confrontándonos con esta verdad, porque escrito está: y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Señor, perdónanos a todos los que hemos fallado en el amor hacia ti, a todos los que hemos fallado en el amor hacia nuestros hermanos y hermanas. Perdónanos, Señor, perdónanos. A los que hemos fallado con la esposa, a las que han fallado con el esposo, a los hijos que han fallado con sus padres, a los padres que han dado mal ejemplo a los hijos. Señor, perdónanos, porque a pesar de conocer tu palabra y a pesar de todo lo que tú has hecho por nosotros y a pesar de todas las bendiciones que nos has dado, Señor, algunos no te hemos amado mucho como debe de ser. Algunos no hemos amado mucho a nuestros hermanos como debe de ser. Perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, y ahora vamos a tomar la cena del Señor, hermanos y hermanas que están ahí en casa. Vamos a tomar la cena del Señor y bueno, permítanme darle gracias a Dios por los elementos de los cuales vamos a participar y que tienen un significado muy importante para que no nos olvidemos de todo lo que Jesucristo hizo por ustedes y por mí, y lo amemos mucho. Señor, te doy gracias en esta hora por la bendición que me das de poder participar de este memorial que fue establecido la noche que tú fuiste entregado. Esa noche que tú fuiste entregado, comiste pan y tomaste vino. Y hoy nosotros podemos tomar el pan y tomar el vino, porque ese mismo día tú dijiste que ese pan era tu cuerpo que por nosotros era entregado o partido. Y tú dijiste, este vino es la sangre que es derramada por ustedes en propiciación por sus pecados. Y ese día esos días tú fuiste crucificado. Y hoy te doy gracias, Señor, porque tú nos permites participar de este pan que nos recuerda lo que tú tuviste que sufrir por nosotros en la cruz, y podemos participar de este vino que simboliza o significa todo un sufrimiento que tuviste que pasar en la cruz. Gracias por esta bendición y privilegio que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hermanos y hermanas que están ahí en casa, como lo hemos hecho en otras ocasiones, lo hacemos hoy también, tomando las palabras del apóstol Pablo dadas a la iglesia de Corinto en el capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan en memoria
de lo que Jesús hizo por nosotros. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos la copa en memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, para que lo amemos mucho. Que el Señor les bendiga. Cuídense y lean su Biblia y oren todos los días, más que antes. La paz de Dios sea con ustedes.